Hola Lina, bienvenida a un nuevo episodio de Revive Podcast. De verdad que es un honor, es un placer estar contigo. Muchas gracias por el espacio que nos das y bienvenida. Muchas gracias a ti y a Revive pues por hacerme esta invitación tan importante. Espero pues poder ayudar y ofrecer pues toda la información posible para que todas las personas que escuchen esto se enamoren de la ginecología. Bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando en Revive Podcast, bienvenidos también. Esperamos que este episodio les guste muchísimo, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy especial, muy bueno, de hecho como muy de actualidad. Aunque ya pues el uso de este dispositivo lleva unos cuantos años, pero pues todavía sigue como en ese cambio del chip de conocer nuevos dispositivos y vamos a hablar precisamente con Lina el día de hoy sobre el anillo vaginal. Entonces sí me gustaría, Lina, de pronto que nos cuentes, antes de empezar a hablar de este tema, ¿quién es Lina? ¿Por qué estás aquí hoy? Cuéntanos un poco de tu vida profesional, a ver qué nos tienes para contar sobre eso. Bueno, yo me llamo Lina María Zuluaga, soy de la ciudad de Manizales, estudié medicina en la Universidad de Manizales y soy ginecóloga y obstetra de la Universidad de Caldas. También hice un fellowship de cirugía mínimamente invasiva, pues o laparoscopia, y dolor pélvico crónico de unidad algia en Clínica Confamiliar Pereira. Y actualmente pues trabajo pues obviamente los trabajos normales, hospitales, clínicas, pero pues ahorita como mi enfoque principal es el consultorio de mujer a mujer. Nos pueden seguir en redes sociales, @ de mujer ginecología, y estamos muy enfocadas con mi colega Natalie Jurado como en educar, hacer comunidad y llevar pues como un mensaje de cuidado en la salud de la mujer a todo el mundo. Obviamente pues nuestro enfoque principal es Manizales, pero pues ojalá nos expandiéramos a lo largo y ancho. Básicamente es eso. Bueno, también soy profesora en la universidad en la cátedra de ginecología y no, pues acabamos. Y ahora pues acá Buenísimo. en podcast. Ahora con este nuevo proyecto de podcast. De verdad que esperamos tenerte en muchos episodios. En la ginecología principalmente, pues hay mucho de qué hablar, hay muchos Ujú. temas interesantes. Personalmente la ginecología para mí pues no ha sido como la mejor especialidad que me guste. Obviamente pues tengo que saber como médico muchas cosas de ginecología por la consulta, por lo que pues tú sabes el escenario del día a día de la parte profesional como médico pues hay que saber. Sin embargo, muchas veces ese no me gusta de la ginecología se da es por la forma en la que nos la han enseñado, ¿cierto? Por Sí, la claro forma que en la sí. que alguien nos ha transmitido el conocimiento y eso también lleva a que uno pues se apasione o se desapasione de algo. Entonces eso es lo que queremos construir con estos podcasts y pues invitada a estos y muchísimos más, ojalá nos pueda seguir acompañando para seguir abriendo como ese panorama y apasionando a la gente por la ginecología, ya sea porque quieran hacer su especialidad en ginecología o porque simplemente pues están en su ejercicio profesional del día a día. Así que nuevamente gracias Lina. Vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy. Cuéntanos un poco qué es el anillo vaginal, más que todo como de dónde nace, de dónde sale, qué es este dispositivo. Cuéntanos un poco de esto, Lina, porfa. Bueno, el anillo vaginal lleva rato, ¿sí? Yo siempre he pensado por la población que manejo y por las pacientes que van a consulta, que los métodos de planificación, perdón, son como muy sectorizados, ¿sí? ¿A qué me refiero yo? O sea, cuando a una mujer colombiana le dicen, bueno, debe planificar inmediatamente en su cerebro, llegan dos palabras, pastillas e inyecciones, ¿sí? O sea, las colombianas o sobre todo las latinoamericanas son muy enfocadas en pastillas, inyecciones, preservativo ya. O sea, hasta ahí y cirugía. Hasta ahí llega el mundo de la planificación. Y a medida que uno va como ahondando en el tema, que se va abriendo un poquito más, se da cuenta que hay un montón de otras cosas que también sirven para planificar. Una de ellas es el anillo vaginal. Y que pueden llegar a ser un poco más cómodas, ¿no? Sí, claro que sí, pues porque de ahí ya radica, porque ay, hormonas, ay, tomar pastillas, o sea, y lastimosamente cuando uno mira todos los porcentajes de eficacia, efectividad, el funcionamiento del método, de un método de planificación, no uno en especial, sino de un método, pues nos toca casi que todas las mujeres, porque si uno va a mirar para la planificación de los hombres, pues o vasectomía o preservativo, ¿cierto? Entonces,
recae en nuestros hombros la responsabilidad de eso. Entonces hay unas mujeres que son muy olvidadizas o que no tienen pues como el hábito o que simplemente le da pereza tener que estar esclavizada a tomar algo todos los días, cada 24 horas y sin falta, ¿cierto? Entonces de la necesidad y del perfil porque no todas las mujeres somos iguales, se empezaron a crear otras cosas como para facilitarnos la vida, ¿cierto? De ahí nació pues como el anillo vaginal. El anillo vaginal es un dispositivo pues de plástico, no tiene látex, por lo tanto una persona que sea alérgica al látex lo puede utilizar. Y yo, pues cuando les cuento a mis pacientes, les digo que para mí el anillo es como el punto intermedio entre la pastilla y la inyección. ¿Por qué? Porque dura un mes, lo que dura una caja de pastas de 21 días, o sea, Sí. 3 semanas, sin tener que estar tomándose algo y no tiene que chuzarse como el inconveniente a algunas, porque entonces tienen que aplicar la inyección un domingo, un festivo, o tienen que conseguir a alguien que lo haga por ellas, entonces también se vuelve un problema. El anillo es algo que es de una sola vez cada mes, no lo puede hacer sola, no necesita ayuda de absolutamente nadie y no necesita estar tomándose una pastilla como sucede con un blister, pues como normal de anticonceptivos orales. Eh, Tiene estrógenos y progesterona, por lo tanto, es un método netamente hormonal que va a ejercer la misma acción de una pastilla anticonceptiva, o sea, se va a liberar esta concentración hormonal, es una concentración de etinilestradiol y etonorgestrel, las cuales van a pasar a torrente sanguíneo a través de los sinusoides de la mucosa vaginal y de ahí va a ejercer su acción de feedback sobre el hipotálamo hipófisis y por lo tanto va a llevar a una anovulación como lo hacen las pastillas y como lo hace el inyectable, ¿sí? Tiene una vida de 3 semanas, o sea, la concentración hormonal que trae el anillo va a tener una duración de 3 semanas, por lo tanto, la mujer lo inicia normalmente como cuando iniciamos las pastillas, y va a ser la primera vez, pues idealmente el primero o segundo día que inicia el ciclo menstrual, lo va a tener dentro de su vagina o en el fondo del saco vaginal durante 21 días, lo retira, va a descansar una semana y vuelve y lo reinicia al 8.º día descansando, ¿sí? Entonces va a ser un ciclo de 21 días de uso, 7 días de descanso, igualito que unas pastillas, exceptuándose el paso hepático. Por lo tanto, una paciente que sufra náuseas, vómito, pues no va a tener como ese efecto secundario que tiene cuando consume las pastillas. Entonces es muy bueno en ese grupo de pacientes, ¿sí? De resto, el efecto anticonceptivo en el cuerpo va a ser pues como igual que una caja de pastas, ¿sí? Entonces, básicamente es cómo funciona. Las contraindicaciones de este método básicamente son las mismas contraindicaciones que tiene cualquier método que utilice estrógenos, ¿sí? Entonces, pacientes con migraña, pacientes con eventos trombóticos, en el tiempo de lactancia, van a tener, pues, obviamente dificultades y se va a preferir con este grupo de pacientes otro tipo de métodos. Pero digamos en la paciente, como les decía anteriormente, náuseas, vómito, que tenga de pronto intolerancia al medicamento, básicamente gastrointestinal, la vía transvaginal es una muy buena vía, ¿sí? En los efectos secundarios, pues vamos a ver lo mismo que se va a ver con un anticonceptivo oral, o sea, de los menos graves, pues el melasma, que es la hiperpigmentación del dorso de la nariz y las mejillas, de pronto en la frente también, aumento de las telangiectasias y aumenta pues el riesgo trombótico. Entonces ya lo vamos pues a equiparar con riesgos, beneficios y siempre basándonos en los criterios de elegibilidad de la OMS para elegir un método anticonceptivo. Un efecto adicional que no se va a ver con otros métodos es de pronto aumento del flujo vaginal, ¿sí? Porque el anillo y su composición plástica va a ser pues obviamente un efecto de cuerpo extraño en la vagina y por lo tanto se va a aumentar la reacción inflamatoria local, lo que va a hacer que aumente un poco el flujo sin que ni la paciente necesite pues tratamiento o que con esto la lleve. Sí, exacto. O sea, pues, eso es importante explicárselo a las pacientes porque obviamente va a ser un cambio en la secreción vaginal, pues que la paciente de pronto va a interpretar como algo anormal, ¿sí? Entonces es importante que cuando la paciente elija el método, cuando estemos haciendo la asesoría en planificación, siempre
comentemos eso, porque de pronto es una de las características o de las cosas que va a hacer que la paciente no se interese tanto por un método, ¿sí? Siempre que hacemos una asesoría en general, debemos estar enfocados, uno, pues en los deseos de cada persona, ¿sí? Basados pues como obviamente en su historia médica y en el deseo personal, porque realmente eso ya está estudiado y la persona que elige el método de planificación debe ser la usuaria, no el médico. El médico simplemente es un medio por el cual la paciente se va a enterar que existe y qué es lo que ella puede usar, ¿cierto? Basado en su historia médica. Entonces yo siempre le ofrezco a la paciente 3 o 4 métodos que a mi criterio sean los que mejor se organicen. Le hablo no más de esos, basados en la efectividad, en los efectos secundarios, siempre le hablo de lo bueno, de lo malo, y ella ya lo va a decidir, depende de lo que ella quiera. Sí, de hecho por eso creamos estos espacios porque te digo sinceramente, hasta hace poco yo vine a conocer este método y pues soy médico, estoy en el entorno, me informo muchísimo sobre cosas de actualidad y te digo que siguiendo tu canal de pues, tus redes en Instagram, que además tienen un contenido brutal, felicitaciones por eso en realidad, de verdad que hacen contenido Muchas muy, muy gracias. bueno. Te digo que lo vi ahí, yo dije, wow, ¿qué es esto tan extraño? De hecho pensé que era como un método de barrera. Y luego ya empecé como a investigar y vi que era un método hormonal más de liberación pues como continua pues en el escenario y dije, brutal los avances y cómo ha ido mejorando como esa oferta de métodos de anticoncepción. Entonces, por eso creamos estos espacios como para que los médicos también nos enteremos de cuáles son esas alternativas que hay, ¿cierto? Lo que tú decías al principio de no estarle como siempre encasillando a la paciente en esos dos métodos de o pastas o inyección o cirugía, ¿cierto? O el método quirúrgico, Ajá. sino que hay otras alternativas. Eh, ¿Cuál es como ese volumen de uso? ¿Qué tan conocido está el escenario? ¿Cómo has visto, has tenido pacientes que lo están utilizando o principalmente cuando ya llegan a tu consultorio tú les muestras y también para las pacientes viene a ser como un método nuevo en tu consulta? No sé de pronto qué percepción hay en el entorno acerca de este método. Créeme que si los médicos no lo conocemos, las pacientes menos, ¿sí? Porque con este tipo de cosas que no es fácil encontrar la información como una persona no médica, ¿cierto? Como un paciente no esté en el gremio de la salud, nadie lo conoce, nadie sabe que eso existe, ¿sí? Ya ahorita pues que se volvió el auge más las redes sociales, que hay médicos que son influencers o bueno, no sé, pues es que la palabra influencer Suena pues raro, sí. para mí como connota otra cosa, ¿cierto? Eh, Creadores de lo que uno quiere es contenido, puede como ser como, educar, sí, 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 como más bonito. contenido de educación Eh, en redes. pero pues, exacto, entonces, digamos, nosotros también nos animamos mucho a las cosas que montamos, son como cosas que nosotros pensamos que la gente no conoce. Entonces, en la pregunta que me haces, la gente no lo conoce. Si yo te soy sincera, personas que hayan llegado a mi consulta que lo sepan previamente no son más de 5, ¿sí? O que lo estén utilizando antes de eso. Cuando hago la asesoría y les cuento a las pacientes, porque para asesoría van muchas pacientes y eso nos ha gustado mucho porque así como me pasó a mí de niña y nos ha pasado a muchas, nosotros nos acercamos a los métodos de planificación porque mi amiga usaba la inyección o mi amiga utilizaba las pastas y ella me explicó cómo me las empezaba a tomar y yo fui a la farmacia y me compré cualquier caja de pastas, ¿sí? Ahora es muy chévere porque la gente ya tiene más conciencia de consulta y de preguntarle a alguien que sepa, porque a veces hay una avalancha de información y la gente ya no sabe si está bien para ella utilizar algo en especial, entonces consultan mucho. Cuando hablamos del anillo, la gente, las mujeres realmente a mi punto de vista se ven un poquito como que reticentes a esto, ¿cierto? Porque a veces no creen, O ¿cierto? sea, ¿será verdad esto? Como ¿Sí pasa en una funciona? consulta, exacto. Como pasa en una consulta de urgencia, señora, usted no necesita acetaminofén o líquidos, pasa gripa. ¿Cómo así? El antibiótico, ¿cómo La, así? Mi inyección, la ¿cierto? quimioterapia. Exactamente. Entonces, a veces las mujeres pues son muy desconfiadas y piensan que si no están tomando la pastilla, de pronto no van a estar protegidas. Entonces, en ese punto dice, no, como transvaginal y eso como un anillo plástico me va a prevenir a mí un embarazo. Entonces, yo pienso que a veces es de pronto la educación y como ese escepticismo que manejamos nosotros y en ciertos estratos socioeconómicos, inclusive en ciertas regiones, porque como te decía al principio, la latinoamericana es muy de pastas, inyección, cirugía, DIU de cobre lo aceptan mucho más.
que por ejemplo las europeas les gusta mucho más la comodidad, entonces en ese grupo es más común el parche para planificar, es más común el anillo. Y en ese orden de ideas también es mucho más común los regímenes extendidos de uso de hormonas para prolongar los ciclos menstruales, o sea, que no me venga cada mes, ¿cierto? Porque inclusive hay métodos de planificación con los que yo puedo tener la menstruación, pero vuelvo y digo, ¿cómo no manir la menstruación cada mes? Y sobre todo en una mujer con vida sexual activa, pues primer signo de embarazo va a ser la ausencia de la menstruación. Entonces también viene siendo como un tema cultural, pienso yo, que a veces les da como un poquito de miedo planificar con cosas distintas. Claro. Bueno, ¿dónde podemos obtenerlo? ¿Cómo se puede acceder a él? En Colombia o en Latinoamérica, de pronto, ¿quién lo está distribuyendo? ¿Cómo es el acceso para poder obtener este método de planificación? En Colombia, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, igual pues tenemos audiencia que nos escuchan en los diferentes países donde Revive tiene presencia, pero en Colombia por lo menos, o sea, hace parte del plan, del POS, pues del plan obligatorio de salud o no, es particular. ¿Cómo es el acceso a este dispositivo? Bueno, el dispositivo es de venta libre, sí, pero como les he dicho, siempre debe ser basado en la clasificación de criterios de la OMS, o sea que debe ser recetado por un médico inicialmente, pero la paciente lo puede adquirir en cualquier farmacia. ¿Cuál es otra barrera que yo le veo? El precio, ¿sí? Más o menos hace 2 años hubo una regulación de precios por parte del ministerio y pastillas de planificación que costaban 60, 70 mil pesos, ahora valen 8.000, ¿sí? Entonces la gente tiene acceso a una gama infinita de medicamentos extremadamente buenos para planificar a un costo mucho más razonable, ¿cierto? Entonces, a veces uno veía como una barrera, la niña con acné y de pronto con ingresos económicos, pues que no le permitían darse el lujo de gastar en pasta 60 mil pesos, ¿cierto? Entonces ahora, mijita, entre el pasaje, el copago de la EPS y todo, compra estas pastas de 8.000. Pero el anillo no se reguló. Entonces, cuando uno ve la diferencia económica, pues obviamente también es una parte importante a la hora de elegir un método de planificación, el acceso económico. Yo no le puedo mandar un anillo de 80, 60 mil pesos, que eso es lo que vale más o menos Más o menos a una paciente. unos 20 pues, dólares puede estar costando un anillo. Sí, más o menos. Que de pronto se gane el mínimo, ¿cierto? Claro. Entonces, pues evidentemente yo no voy a pasar de la factura de la luz y del gas y de muchas cosas, pues por un método de planificación, sabiendo que hay otras cosas. Entonces, de pronto también pienso que el precio es una barrera. 3 laboratorios que lo distribuyen. Uno de ellos necesita transporte en frío. ¿Qué quiere decir? Cuando le entreguen el dispositivo a la paciente o la bolsita donde viene el anillo, este debe ir con hielito, ¿sí? Porque ese no puede romper la cadena de frío y la paciente inmediatamente ponérselo o meterlo en la nevera. Los otros 2, que son relativamente nuevos y un tricito más económico, 60, 65 mil pesos, no requieren esa cadena de frío, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil la distribución. Ya dependen los recambios, todo para mirar, pero en general, pues un dispositivo de estos o un anillo tiene un valor aproximado en el mercado de 60 mil pesos, 65 mil pesos, que viene siendo que entre 15, 20, como sí, 18 15 a 20 dólares. Es una cosa de esas. Pues. Más o menos. Sí, ya varía pues el precio sitio a sitio, pero en general es fácil conseguir. Bueno, la forma en la que una mujer lo puede poner o necesita un médico para un profesional de la salud que le ponga el dispositivo o no, para súper sencillo, ya no, puede hacerlo. Es muy fácil, exacto. Muchas veces pues cuando, listo, la señora fue a la consulta de planificación, le enseñamos el anillo, de pronto lo pensó y se decidió, ¿sí? Muchas de ellas nos dicen, yo lo compro ya y me lo pone, listo, tráigalo, yo se lo pongo, le explico cómo se lo pone. Este anillo tiene más o menos, qué sé yo, bueno, no me acuerdo bien del diámetro, si no sé, pero ponle pues 5 centímetros, máximo 6 centímetros de diámetro, y es muy delgado y es muy maleable, o sea, yo lo puedo poner en varias formas, no es rígido completamente. Él se adapta muy bien a las paredes de la vagina, entonces yo les digo muy fácil, lo dobla, entonces al doblarlo queda como un 8, la paciente en una posición cómoda, igual que introducir un tampón, lo introduce hasta el fondo de la vagina, como siempre en todos este tipo de instrumentos,
Y hablando de copa, tampón, anillo vaginal, la posición ideal es una posición en cuando la paciente se levante, se siente, se acuesta, se movilice, no lo deba sentir, ¿sí? Siempre a introducirlo lo más al fondo posible, pues porque si lo deja muy afuerita, pues probablemente haya salida del anillo y pues obviamente pérdida de la hormona y sus Claro. consecuencias nefastas, un embarazo. Pero básicamente es eso, o sea, ponerlo en el fondo de la vagina en una posición cómoda, igual que se pone pues un No tampón, tiene no ciencia, no tiene tiene ningún dificultad. tipo de ciencia. Bueno, el tema del recambio, o sea, ¿cómo lo retira la persona? ¿Cada cuánto lo retira? ¿Por cuánto tiempo puede utilizar ese método de planificación? O si, sí, o como en todos los anticonceptivos, hasta que pues la paciente se sienta cómoda con él, pues puede utilizarlo prolongadamente. O, bueno, ¿qué recomendaciones adicionales nos podrías decir acerca del dispositivo? Bueno, la mezcla es una mezcla segura de utilizar, o sea, yo la puedo utilizar los años que yo quiera, ¿sí? Eh, Recordemos pues todo lo que les he dicho siempre, basado en los criterios de elegibilidad y el seguimiento es muy importante. Recordemos que cuando una paciente empieza métodos hormonales en planificación, siempre hay un riesgo trombótico que generalmente es el primer año. Entonces, cuando una paciente me va a hacer un riesgo trombótico, dependiendo, por ejemplo, que ya tenga una trombofilia que yo no sabía, o que de pronto en el interrogatorio no nos dio muestras, pues que la paciente fuera a hacer un evento trombótico, de pronto por una trombofilia heredada, bueno, o una trombofilia adquirida, pues bueno, cualquier cosa. Generalmente los primeros 6 meses van a ser los más críticos, ¿sí? Si la paciente en el primer año no hizo un evento trombótico con el uso pues, de un medicamento hormonal, la posibilidad ya baja en el tiempo. Entonces, digamos, la nueva práctica de paremos los anticonceptivos para dejar descansar el cuerpo es una práctica inapropiada porque si yo paro, yo venía tomando 2 años pasas de planificar, entonces al segundo año mi riesgo trombótico baja muchísimo. Pero paro 3 o 4 meses, cuando los vuelvo a reiniciar, otra vez el riesgo trombótico se eleva como si yo nunca los hubiera tomado. Entonces, estarlos tomando como, Esporádicamente o ¿cómo decirlo yo? alternancia, Como, sí, con esporádicamente alternancia, o sí. interrumpidamente, exacto. Es un evento trombótico que siempre va a estar elevado y es mucho más riesgoso, ¿cierto? Entonces, por eso, un método que es seguro, una mezcla que es buena, si la paciente la tolera, lo puede utilizar muchos De años. hecho, perdón, Lina, y de hecho hace poco, pues en redes sociales viendo todos estos escenarios de influencers que hay actualmente, había una persona que decía como un periodo de desintoxicación, incluyendo el suspender los métodos de planificación, y pues que esto, o sea, gente que no tiene el conocimiento real de las cosas, que no tiene el conocimiento pues del rigor académico del por qué hacer o no dejar de hacer cosas, empiezan a recomendar este tipo de conductas que en consecuencia pueden llegar a ser más perjudiciales, como lo que estás acabando de decir, que es un dato importantísimo. O sea, la interrupción del método anticonceptivo lo que va a hacer es mantener ese alto riesgo de evento trombótico, que eso es delicado. O sea, eso es algo muy, muy peligroso. En realidad es algo a lo que uno le teme, llegar a tener un evento trombótico en una paciente, por todas las consecuencias que eso puede llegar a tener, que puede que no pase nada, pero cuando pasa algo puede ser muy grave. Entonces, pues es eso, es como que la gente también se informe bien de personas profesionales en esa área y no por esos influencers o esas personas que no tienen ninguna base ni rigor académico como para recomendarlo. De hecho, me parece muy importante esa información que nos das, porque yo no la tenía presente. O sea, yo no sabía que el interrumpir un método anticonceptivo, pues obviamente va a elevar nuevamente ese riesgo, y que el continuarlo, pues lo que va a hacer es bajar o estabilizar un poco ese riesgo. Entonces sí, de verdad que muy, muy interesante ese punto. Continúa con lo que nos tienes para contar. Entonces, como la mezcla es muy segura, la paciente lo puede usar el tiempo que ella lo quiera. Otro tabú, otro mito que es supremamente común es que el uso de anticonceptivos hormonales va a llevar a la paciente a una esterilidad o a una infertilidad con un tiempo muy prolongado de uso. Eso es mentira, ¿sí? Y el retorno a la fertilidad es prácticamente casi que inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo suspendo la pastilla de planificar, yo por eso tomo pastas cada 24 horas, pues porque la dosis que va a estar en mi sangre va a durar Claro. 24 horas. Si me paso 2 o 3 días sin dosis, pues ya no tengo en el cuerpo y por eso reinicia la ovulación. Con el anillo es prácticamente casi que igual. Una vez yo lo retire, pues va a volver otra vez mi cuerpo a necesitar hormonas, se reactiva nuevamente el eje hipotálamo, hipófisis, ovario,
y va a volver a empezar como nuevamente el crecimiento endometrial, el crecimiento folicular y la ovulación, y la paciente va a entrar en su etapa fértil nuevamente. Obviamente, lo que pasa es que la gente se da cuenta que es infértil pues cuando empieza a buscar un embarazo. Si yo estoy planificando, pues evidentemente es porque no quiero quedar en embarazo. Entonces, pues ese tipo como de información hay que especificársela muy bien a las pacientes. Pero una paciente puede utilizar el anillo todo el tiempo que quiera. Yo también les explico muy bien a las pacientes que uno suspende un método de planificación por dos motivos, o porque se va a pasar para algo mucho mejor a lo que se está aplicando o se está tomando hoy, o porque va a buscar un embarazo, ¿sí? Pero no deberíamos o insistirle a las pacientes o llevarles esa idea errónea de dejar descansar el cuerpo un tiempo porque luego se fue de fiesta, conoció un chico y se embaraza, ¿sí? Entonces es mejor estar planificando siempre con un método adecuado, con una eficacia alta, que recurrir a un método de emergencia, que la eficacia no va a ser igual. Sí, además que los métodos de emergencia no es que tan... O sea, no es que, o sea, funcionan, no tienen tan buena eficacia, pero también tienen otros contraindicaciones y otros riesgos adicionales, pues que Sí, no entonces son la eso mejor es, opción, ¿no? exacto, eso es un sinfín, eso es un Sí, no es, sinfín. Entonces, lo mejor es es una opción, pero no es planificar la mejor con lo que opción. uno se merece planificar. Es Bueno, correcto. no, excelente. No sé qué más que nos quieras agregar. Finalmente yo hago una pregunta y es, de pronto en el contexto de la planificación, ¿cuáles esos errores? Ya nos has hablado como de mitos y cosas que la gente de pronto puede tener, pero ya hacia la parte clínica, como de los profesionales de la salud, de los equipos que están trabajando de pronto en PIP, que recetan o envían estos métodos de planificación, ¿cuál es ese error imperdonable que tú dices, no hagan esto, no lo repliquen, por favor? No pienso que sea un error, yo pienso que es como una consecuencia del sistema y muchos médicos nos hemos vuelto muy autómatas de la EPS y le echamos mucho la culpa al sistema, ¿cierto? Tenemos que aprender a trabajar con lo Claro. que hay. Y para mí, no un error, sino como un detalle, pues para que no lo hablemos con esa palabra tan fea, es eh, yo veo que es más bien falta de informar a la paciente, ya sea porque es que la consulta es muy corta, ya sea por lo que sea. Entonces yo siempre los llevo, utilicen diapositivas, como que traten de sintetizar muy bien la información que se le va a dar a la paciente para darle la cantidad de herramientas, lo que más yo pueda darle para que ella decida, ¿sí? Una falla muy grande es que a veces el médico es el que le impone el método y eso estadísticamente ya está estudiado. Cuando el médico es el que le impone el método a la paciente, ella lo va a dejar mucho más rápido, ¿sí? Claro. Entonces yo siempre los invito a que le digamos a la paciente lo malo del método. Si muchos llegan, yo quiero la pila. Venga, pero eso le puede pasar esto, le dan gorda, le da acné, le da tal, le da tal. Ah, no, yo no sabía eso, no, ya no quiero eso, ¿cierto? Entonces, hablemosle de lo malo de todo porque no existe un método de planificación perfecto. Pero sí hay un método de planificación ideal para cada paciente, que cumpla como con las características más importantes, que sea fácil de usar, que la paciente entienda cómo usarlo, porque la paciente no entiende, yo asumo que entendió, lo va a usar mal y pues sí le va a fallar. Que tenga un acceso económico adecuado para esa paciente, como les dije antes, yo no le puedo mandar una cosa muy cara a una paciente que de pronto no pueda acceder a él, ¿sí? Eh, Siempre encaminado en el deseo de la paciente, en el deseo de fertilidad futura, todo. Entonces, básicamente es como unar bien toda esa información, enseñar a las pacientes y explicarles muy bien y no perderlas en el seguimiento, porque a veces en el seguimiento nos damos cuenta que ella no tolera alguna mezcla en especial y yo puedo estar moviéndome en muchos rangos. Entonces siempre, pues como todo en la vida, en la medicina, hay que estudiar y hay que llenarnos de mucha más información para poder informar a la gente. Sí, la conclusión es esa, ¿no? O sea, el médico estar bien informado de las herramientas que puede tener y también porque en muchos ejercicios los equipos de enfermería también están apoyando estos escenarios de PIP, por lo menos en el seguimiento. Entonces, sí, estar bien informados como profesionales de la salud para poder dar una buena información al paciente es como la reflexión final del podcast, ¿no? Bueno, Lina, no sé si tengas algo más que Sí, sí. agregar a este contenido que ha estado buenísimo. No. Y me acabo de acordar de una pregunta que me hiciste al principio que no contesté, que la voy a Ah, ok, contestar en este dale. momento. El anillo no está en el post. Ok, ok, ok. El anillo no está en el post, entonces pues nada. Pero hay otras cosas que pueden estar en el post que pronto puedan ser útiles, pero no escuchar a nuestras pacientes, yo creo que eso es lo más importante. La mujer es la que tiene la voz final en esto. Bueno, buenísimo, Lina, excelente tema, de verdad que
dejas muy claro el escenario en cuanto al uso de este dispositivo. Ahí tocamos algunas cosas también de métodos de planificación, obviamente pues porque viene a colación en el tema. Sin embargo, creo que va a ser temas de próximos podcasts, hablar de planificación ya como en un escenario más holístico, más extenso. Y nada, agradecerte por el espacio que nos das para poder hablar de estos temas a los profesionales de la salud y seguir construyendo ese dominio en temas específicos de lo que nosotros estamos creando en educación en Revive. Y pues de verdad que bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, a ti, Sebas, a todos los que nos oyen. Espero que se toquen más por estos temas, porque la planificación a mí me encanta, me parece un tema espectacular. Buenísimo. Sí, la idea es que también todas las personas que estén trabajando en eso sigan como esa pasión que tú transmites en el ejercicio. Bueno, a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo en Revive Podcast, muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, como @gprevive. A la doctora Lina la pueden seguir en De Mujer a Mujer. @ de mujer a mujer ginecología, Ok. Instagram y Facebook. @ de Mujer a Mujer Ginecología. Están en Instagram y están en Facebook. De verdad que tienen contenido muy bueno. Y que nos sigan, se suscriban en el canal de YouTube y nos dejen sus comentarios de otros temas que quieran tratar o que quieran hablar, escuchar en nuestros podcasts. Así que gracias también a ustedes por estar con nosotros.